Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en casa, acompañados de sus papis, de sus amis, su familia, que se encuentre excelente de salud. Hoy nuestro tema será lo que es el siglo de oro español. Exclusivamente nos vamos a abocar a lo que es el género lírico. Entonces, todo lo que está abarcado en los versos, la poesía. Veamos entonces cuál es este género lírico, la fuente que se ha presentado, como también los representantes. Para entender un poco el siglo de oro, debemos de comprender que fue un momento muy importante en España. Duró 100 años lo que es el esplendor de su literatura y hubo una gran competencia entre ellos. En ese entonces va a aparecer una tendencia, el barroco. ¿Y qué este barroco en qué consiste? Pues va a ser lo contradictorio al renacimiento. Es decir, el Renacimiento era muy lineal, parametrado, totalmente diferente a lo del Barroco. Entonces veamos que por inicio el Barroco, ¿no?, se le va a llevar de manera, podríamos decir, peyorativa a lo que es lo extravagante, lo exagerado, eso demasiado encendido, demasiado sobrecargado. El Barroco llega a ser de esa forma entonces un contraste o un enfrentamiento a lo lineal. Si el Renacimiento era línea, el Barroco era circular. Entonces era totalmente distinto. Y también los temas que se va a trabajar es en base al momento que se está viviendo, como llega a ser el hambre, las guerras civiles, la miseria y producto de estos enfrentamientos. Ahora, algo muy claro para poder entender lo que es un poco la arquitectura, ¿no?, y también el matiz de la literatura. Veamos un ejemplo. Mira cómo era la literatura renacentista plasmada en una imagen. Así. ¿Ves esta capilla? ¿No? Mira cómo está alineada, cómo está muy bien simétricamente perfecta, ¿no? Es decir, todo está tal como debe estar. Lo que es la medida, lo que es la proporción, no puede haber una columna extra, no, todo tiene que ser a la par. Excelente trabajo. Pero mira lo que hace el barroco en una imagen. Sorprende. El barroco lo va a sobrecargar. El barroco, como les decía, va a exagerarlo. Si el Renacimiento era línea, mira cómo presenta el barroco, ¿no? Algo, mira, entonces, profesor, si yo veo la Catedral de Lima, ¿es un arte barroca? Sí, es correcto. Ves que la fachada está totalmente cargadísima. Es por eso entonces que el barroco, como les manifestaba, peyorativamente le dicen es lo extravagante, lo exagerado, lo sobrecargado. Algunos manifestaban que era horror o terror al vacío, por eso lo cargaban de ese matiz. Claro que implica un arduo trabajo, no es muy fácil tampoco encontrar lo que es un arte barroco, ya que demandaba muchísimo. Y en la literatura, de igual manera, lo vamos a encontrar, ¿no?, sobrecargado en ese sentido, a través de simbologías, a través de lo que llega a ser muchas figuras literarias. Vamos entonces a conocer quiénes son esos representantes y qué movimientos surgieron del barroco. Dentro del barroco vamos a encontrar el culteranismo. ¿Y en qué consiste el culteranismo? Exclusivamente la palabra es lo culto. Ahora, acá los artistas, los literatos, se van a preocupar por lo que es la forma. Es decir, cómo presentar la palabra más eficiente, lo más culto, que todo sea totalmente hermoso por fuera. Pero, ¿y el sentido? Bueno, el sentido no me interesa para el culterano, sino cómo lo vas a decir. Entonces yo tengo que agarrar, y si digo, pongamos un ejemplo, ¿no?, aquella chica recibió una cachetada. Oh, eso no, el culterano dice, un momentito, a mí no me vas a hablar de esa forma. Cambiemos eso, a esa chica le tiró una cachetada. No, cambiémoslo por algo más culterano. Impregnó su furia en mi piel. Entonces dice lo mismo, sí, pero ya de manera más profunda. O impregnó la furia de sus manos en mi piel.
Entonces ya vemos de que se ha plasmado, es más culterano, pero ¿sigue siendo una cachetada? Sí. Entonces, el culterano plasmaba y trabajaba de esa forma, que las palabras más enciclopédicas, mientras más alejado y más complicado era la palabra, era mejor. Pero, ¿y el sentido? ¿Que dice lo mismo? Sí, decía lo mismo, pero el culterano era de esa forma. Entonces, este movimiento barroco trabajó con esta forma y uno de sus grandes representantes fue Luis de Góngora y Argot. Ahora nos vamos al conceptismo, la parte totalmente diferente a lo que llega a ser el culterano. Ahora, recuerda que el culterano eran las palabras más cultas, más enciclopédicas, ¿no? El conceptismo es totalmente diferente. Ahora trabajamos con qué? Con lo que llega a ser el contenido, ya no la forma como el culterano. ¿No? Al conceptista le importa el significado, es decir, ya la forma como se está expresando y el concepto espiritual de lo que tú digas. No importa si lo dices con palabras muy comunes, claro que no vas a ser tampoco tan replánicas, pero no interesa si hasta utilizas un lenguaje literario muy por debajo del más exquisito. Pero el contenido es lo fundamental. Tú puedes decir una historia con palabras simples, pero la historia es espectacular. O sea, en eso se encargaba el conceptista. Buscar, ¿no?, que la gente razone, que piense de lo que está escuchando, de lo que está analizando, de lo que está leyendo. Es por eso que el conceptista trabaja bastante con qué, con la polisemia, trabaja con la elixis, trabaja muchísimo entonces con la comparación, con ese contraste, como es la antítesis, trabaja con paradojas para que uno esté pensando, razonando, pero ¿por qué dijo eso? ¿A qué se debe? Entonces trata simplemente de que uno esté constantemente en ese momento de estar pensando, razonando, infiriendo. Entonces, totalmente distinto a lo del culterano, que era sorprender con la palabra. Acá no te sorprende con la palabra, acá te sorprende con lo que se dijo. Este gran representante del conceptismo es Francisco de Quevedo y Villegas. Entonces, estos dos representantes, tanto del culteranismo como del conceptismo, pertenecen a la literatura barroca. Y sus seguidores y partidarios comenzaban a enfrentarse, porque cada uno decía, pues no, y defendía su postura. No, mejor la palabra, decía, no, es el contenido. Siempre había ese tipo de conflicto entre Góngora, entre lo que llega a ser y Quevedo, o sus seguidores también. Un poco para poder reforzar lo que ya hemos visto entre el culturalismo y el conceptismo, lo tenemos acá. Ambos pertenecen a la corriente literaria del barroco. Mientras el culturalismo usa un lenguaje a través de metáforas, el conceptismo lo usa a través de paradoja y el famoso doble sentido. ¿No? Muy importante ese trabajo. El culturalismo, la belleza de la palabra. En cambio, el conceptismo, lo sutil del pensamiento, la inteligencia es más importante que decirlo. Así lo digas con palabras muy simples, simplemente dilo. El gran representante del culturalismo, Luis de Góngora, y en el conceptismo, Quevedo. El culturalismo altera el orden verbal para darle mayor énfasis. En cambio, el conceptismo expresa de manera muy concisa, de manera muy ingeniosa, para que puedas entonces razonar. Se sitúa el culteranismo en el norte y centro de España, mientras el conceptismo en el sur de España. Muy bien, entonces ya tienes ya muy claro qué es el culteranismo y qué es el conceptismo y las fuentes que se han preparado. Dentro de la literatura lírica, muy aparte de lo que hemos visto de los representantes del barroco, vamos a encontrar también representantes del género lírico en el siglo de oro, como son los que presentamos acá. Juan Boscán, Garcilaso de la Vega, importantísimo porque trae lo que es la tendencia petrarquista, trae innovaciones a España a través de ello y su lírica va a cambiar. Lo vemos muy claro en Égloga 1, 2 y 3. Fray Luis de León, cómo no reconocer a este gran hombre que tradujo el Cantar de los Cantares y debido a ello fue encarcelado por 5 años. Y su famosa frase cuando salió e ingresó de nuevo a la Universidad de Salamanca, al mismo salón, volteó y dijo, como decíamos ayer, famosísima su frase de Fray Luis de León. Alonso de Ercilla con la famosa Araucana, Hernando de Herrera, Juan San
San Juan de la Cruz, ¿no? Con lo que llega a ser los cánticos espirituales, ¿no? Esa alegoría por expresar lo que llega a sentir hacia su amada. El gran Miguel Cervantes Saavedra no solamente es recordado por lo que llega a ser el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, no, también había hecho poesía. Canto a Calíope y Viaje del Parnaso. Luis de Góngora, que ya hemos visto, Lope de Vega, también, ese es un monstruo, tan conocido como el monstruo de la naturaleza, ¿no? También hizo hermosos poemas, y Francisco de Quevedo, del que ya habíamos visto. Estos grandes representantes estaban en lo que llega a ser también en una competencia, cada uno quería ser mejor, por lo cual se da pues no ese surgimiento importante de la gran literatura en España, y que va a durar 100 años. Claro que muchos de estos representantes no destacan en lo que llega a ser la competencia, como sí lo llegó a hacer Garcilaso de la Vega, o Luis de Góngora, o el mismo Quevedo, ¿no? Pero estos literatos que ves en este cuadro sí destacaron, pero en otros géneros. Por ejemplo, Miguel de Cervantes va a destacar en el género narrativo del Siglo de Oro, y Lope de Vega va a resaltar en lo que llega a ser el género dramático. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase y poderla aprovechar. Ahora, ¿a qué lado te inclinas? ¿Quieres ser culterano? ¿Quieres ser conceptista? Depende de tu facilidad de palabra, depende de tu ingenio. Entonces, ya tienes esa gran oportunidad de poder también no formar parte de esa tendencia al momento de conversar con otra persona o al momento de redactar. Espero que te haya gustado la clase y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego, chicos.